quiero hablar de vencedores. Y quiero que podamos entender claramente, aunque me voy a ir detrás de otros versículos, quiero que podamos entender que nosotros somos vencedores porque se nos otorgó una victoria. Y el Señor dice que aún somos más que vencedores en su nombre. Ahora, los vencedores tienen cosas por recibir, cosas por ligar de parte de Dios. Y Dios está dispuesto a soltar todavía mayor gracia, mayor unción y más gloria. Así que la idea es que podamos entender que también de parte nuestra tiene que haber una actitud. No sé si andás por la vida como un vencedor. Míralo al que está al lado. Dice, ¿da para vencer o...? Porque esto de vencer, quiero adelantar un poquito a lo que vamos a compartir, porque esto de vencer no es por tu espiritualidad. No es porque sos el que menos peca de la iglesia. ¿Quién es el que menos peca acá? No vino hoy. Pero bueno, la verdad es que no es porque seas el que menos peca, no es porque sos el que más lee la palabra, no es porque congregás, ni tampoco sos el peor porque no estás congregando mucho. La idea es que a veces tenemos confusión con algunas cosas y creemos que vamos teniendo derechos adquiridos que conservamos por una cuestión histórica, y a veces eso nos puede llegar a jugar una mala pasada. Día en día yo me tengo que decidir por Jesús. El único que vence es el que se decide por Jesús, porque es en su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Es en su nombre que somos más que vencedores. Vos le pones ganas, vos decís aflojé, ya no tengo más el vicio, pero estás chamullando que da miedo. Yo ya no chamullo como antes, ahora ya no miento, no dejo a nadie mal parado, yo ahora no hablo por detrás de nadie. Decirle que está al lado, yo no critico más a nadie. No se rían. Y muchas veces estamos diciendo, bueno, llegué a vencer en un área donde yo me consideraba muy débil, pero ahora me estoy encontrando con que el Espíritu Santo empieza a mostrar la intimidad de mi ser. Y allí hay algunas cosas que deben ser quitadas por la gracia y por la misericordia del Señor. Apocalipsis 21, versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué tengo que hacer yo para ser de Dios? Y tengo que vencer, decirle que está al lado, venzamos. Ahora, quedó claro que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra conducta, no es por nuestra intención, sino que es por nuestra dependencia. Mayor dependencia tengo de Cristo, más vencedor soy. El que venciere, es decir, el que se rinde ante el pecado, el mundo, el diablo, apartándose de Dios, ese es el que es derrotado. Continuamente hay ofertas de parte del pecado. ¿Cuántos estuvieron tentados de pecar hoy ahí? Ni para levantar. Están pecando, no levantan la mano. Y ayer estuvo bravo, se ve. Y el fin de semana, pero la idea es que podamos entender esto, que no debemos rendirnos. Tenemos la batalla ganada. Cristo venció y nosotros en Cristo somos más que vencedores. No nos rendimos ante el pecado, no nos rendimos ante el mundo, no nos rendimos delante del diablo, sino que tomamos la decisión de afirmarnos en Dios. El propósito del enemigo es que te apartes de Dios, que te enojes con un hermano, que te enojes con otro, que mires mal, que malentiendas un texto, que esperes y no recibas y entonces confieses que ya no vas a esperar más y que aflojes, que te dejes estar. Y ese es el juego del diablo. Y así es como te va desgastando hasta que cumple su propósito, porque su intención es matarte. Entonces nosotros vamos por la vida en Jesucristo. El que venciere heredará a todos los creyentes. Vamos a estar heredando. El Señor dice que vamos a heredar de parte de Dios.
yo voy a tener que heredar otra compu, me parece. Ahí está. Tengo que heredar de parte de Dios y de Cristo. Romanos 8, versículo 17 dice, y si somos hijos, somos herederos. ¿Qué somos? Dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo, nada más y nada menos, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esa es la herencia que nosotros tenemos. Sabemos que viene algo glorioso para nuestras vidas. Somos hijos de Dios. El versículo anterior, en Apocalipsis 2, 16, nos lleva a entender que es Cristo el mismo que estaba hablando y está diciendo yo soy el alfa y el omega, haciendo una declaración. Entonces Jesucristo es quien está prometiendo que si nosotros somos contados como vencedores, seremos entonces dispuestos como hijos de Dios, como hijos de Dios. Quien venció es Cristo y en su nombre tenemos la victoria. Esta declaración es extraordinaria porque revela que los vencedores son hijos de Dios. Jesucristo es hijo de Dios y esto confirma que los vencedores, que el capítulo 2 y 3 están siendo enumerados, también nos cuentan a nosotros. Así como estás con todo lo que hiciste bien y todo lo que hiciste mal, sos vencedor en Jesucristo. Los vencidos son aquellos que están en otra situación. Para entender más claramente quiénes son los vencedores, tendríamos que pensar y hablar un poco de las situaciones hacia los dos lados. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, de los vencidos, pero los cobardes. Lo primero que exalta la palabra es la cobardía, es no atreverse a creer, no atreverse a depender, no atreverse a abrazar nada más y nada menos que a Jesús. Luego habla de otro punto que es la incredulidad. El Señor nos ha dado fe a cada uno por medida y ahora es el momento de darle uso. No usarla me coloca en el papel de incrédulo. Y luego empieza con los efectos del pecado. Y me lleva a entrar en los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la herencia de los derrotados, los vencidos, pero nosotros somos más que vencedores. La herencia que el Señor tiene para nosotros, podríamos decir que al finalizar del libro de Apocalipsis, Jesucristo dijo, el que venciere heredará todo. ¿Qué va a heredar? Todo. Es decir, entrará al cielo, disfrutará de todo lo que Dios ha preparado desde siempre para sus hijos. Cada carta de Apocalipsis revela. ¿Cuántos están haciendo el curso de Apocalipsis los sábados? ¡Wow! ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Sin quemar mucho de lo del curso, la idea es que vienen promesas. El Señor tiene cosas lindas para nosotros, cosas lindas para nosotros. Lo primero que entendemos, Apocalipsis 2:7 dice que comerá el que venza, el que esté dependiente de Jesús y en eso tenga la victoria, va a comer del árbol de la vida. También dice que no tendrá daño en la segunda muerte, 2:10 de Apocalipsis. Comerá del maná escondido y recibirá una piedrecita blanca con un nombre nuevo, Apocalipsis 2:17. Quisiera explicarlos, pero en el curso de Apocalipsis se está haciendo tanto énfasis y va tan claro que está bueno que lo podamos recibir. Igualmente, lo que estamos hablando son extremas bendiciones, bendiciones eternas que Dios tiene para nosotros. Tendrá autoridad sobre las naciones, Apocalipsis 2, 26 al 28. Será vestido con vestiduras blancas, su nombre no será borrado del libro de la vida y su nombre será confesado delante de Dios y de los santos ángeles, Apocalipsis 3, 5. Será columna en el templo de Dios, sobre él será escrito el nombre de Dios y el de la Nueva Jerusalén, 3:12 de Apocalipsis. Se sentará en el trono del Señor, heredará todas las cosas y Jesucristo será su Dios y Padre. 21:7 de Apocalipsis. Así que los vencedores tenemos planes gloriosos para nuestro futuro. Decirle al que está al lado, tengo planes gloriosos. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo
hacia la iglesia de todos los tiempos, hacia todo hombre y toda mujer en todo lugar. Para poder entenderlo tenemos que tener en cuenta que muchos podrían estar errando. Hay mucha gente que dice ser salvo, que cuando piensa en condenación y vida eterna, inmediatamente sale con la posibilidad de chapear, de mostrar que tiene una condición que lo va a dejar afuera de la condenación. Y alguna de esas explicaciones puede decir, nací en un hogar cristiano. Y como papá y mamá oran tanto por mí, yo soy contado dentro de los salvos. Alguno puede decir, fui bautizado desde muy jovencito, ya desde chico estoy en las filas de la iglesia. Alguno podría decir que porque tengo cultura cristiana, porque tengo Biblia, la leo de vez en cuando, trato de escuchar música que adora al Señor, más o menos tengo cierta conducta. Alguno podría estar haciendo una defensa y podría decir que aún enseña la fe cristiana. Alguno pudiera decir que tiene garantizado su futuro en Cristo porque hicieron una oración de fe hace un montón de tiempo. Y dentro de esa cultura de salvo, siempre salvo, está creyendo que no tenía nada que afirmar, que no tenía nada que establecer. Y el Señor hoy quiere llevarnos a meditar cuál es nuestra condición. No vaya a ser que nos clavemos 20, 30 años adentro de una iglesia y al finalizar nuestros días, si viene el Señor, porque todos los de casa de Dios van a vivir 130, 140 años. Pero algún día nos vamos a tener que ir. Y si ese día no estás a cuenta, ¿qué le vas a decir al Señor? Yo era maestro de la escuelita, yo predicaba, yo era pastor. ¿Qué le vas a decir? Porque se trata de otra cosa. Se trata de poder estar dependientes de Dios, de nunca independizarnos. El que peca se independiza. Cuando hablamos de pecado, no quiero confundirlos. Pero si yo le digo qué es pecado, ustedes me dicen mentir, robar, matar, etc., ¿no? Pero el pecado es algo que nació primero, adentro. Y cuando da su fruto, cuando se lleva adelante el proceso, hay expresiones del pecador. Por eso es que los pecadores andamos por la vida haciendo ese tipo de cosas, que son contadas como pecado. El Señor en algún momento enumera y hasta pareciera que por el orden tienen cierta calidad de peso negativo, pero al fin todo es pecado y todo el pecado tiene la misma paga. El Señor dice que la paga del pecado es muerte. Pero desde el punto de vista divino, entonces, lo que decide si somos dignos de entrar en el cielo es cómo terminamos nuestro camino acá en la tierra. Si terminamos como vencedores, entramos al cielo. Pero si lo terminamos como vencidos, tenemos una condenación eterna en el infierno. A algunos predicadores no les gusta decir infierno, pero creo yo que es la manera correcta de predicar todo lo que dice la palabra y soltar todo tipo de advertencia y todo tipo de llamado para que podamos volver en sí e ir por la victoria que Cristo tiene para nosotros. Nadie sabe entonces en qué momento podemos llegar a pasar a la eternidad, al cielo o al infierno, porque podemos morir en cualquier momento, muerte súbita, un accidente, cualquier situación podría terminar con nosotros. Y la idea es que debemos estar dependientes de Dios para ser de aquellos que terminan como vencedores y no como vencidos. El vencedor deja de ser vencedor solo si se rinde a la carne, a la tentación, a la propuesta externa. Y se conserva como vencedor si se rinde al Señor. Yo me quiero rendir al Señor. Cerra tus ojos ahí y decirle, yo me rindo a vos, Señor. Este mundo es un campo de batalla desde la
El hombre en el jardín del Edén, Génesis 3, versículo 17 al 19, el hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí de comer, maldito será el suelo por tu culpa, con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida, la tierra te producirá cardos, espinas y comerás hierba silvestre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque de polvo somos y al polvo volveremos. Palabras que se escuchan en algún funeral. Y todo lo que de alguna manera lucía tan fuerte y tan firme aquí en la tierra, también tiene un fin. Y debemos estar atentos y preparados para ese momento en el nombre de Jesús. El mundo que Dios creó está en conflicto. Y sigue en conflicto con el mismo Señor. Romanos 8, versículo 20, dice, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, decir aquí está al lado, la firme esperanza, de que la creación misma ha de ser librada de la corrupción que esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. A Satanás se le llama el Dios de este mundo. Es quien tiene cierto dominio y cierto control y a veces llega a tener capacidad y dominio sobre aquellos que le ceden, que le permiten ese lugar. Segunda de Corintios 4, versículo 4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿De quiénes? Incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Señor está listo para advertirnos, para mostrarnos, pero que vos cedas, que des lugar, que des permiso, hace que el enemigo tenga autoridad para cegarte. Y cuando el enemigo te cega, te corta la visión, no te permite ver la salida. Y Dios tiene una salida de victoria para nosotros. Y a causa del pecado, entonces, de Adán, nosotros nacemos siendo pecadores. Siendo pecadores. Romanos 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Cuando llegamos a la edad en que podemos tomar decisiones morales, debemos elegir entre seguir nuestras propias inclinaciones pecaminosas o buscar a Dios. Yo quiero buscar a Dios. Y Josué 24, versículo 15, lo dice de esta manera. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirven sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Si querés lo confesamos juntos. Mi familia y yo serviremos al Señor. Aleluya. Dios promete que cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a hallar, vamos a encontrar a Dios. Es una cuestión de buscarlo. Algunos están esperando que Dios se cruce, que Dios lo sorprenda, que Dios lo contradiga, que Dios lo exhorte. Algunos hasta están esperando un toque doloroso de Dios para ceder. Algunos hasta confiesan con sus labios que cuando Dios le muestre que realmente está mal lo que está haciendo, ahí va a ver si... ¿Y si no hace a tiempo? O si hace a tiempo con mucho dolor. Jeremías 29, versículo 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De eso se trata, de involucrarse en esta relación con profundidad. No puedo ser liviano, no puedo. ¿Cuántos fueron a la iglesia católica?
¿Y tomaron la comunión? ¿La confirmación? ¿Fueron monaguillos? No, vamos, colega monaguillo. Ahí estamos. Y yo también, yo no entendía nada, no sabía qué estaba haciendo. Mandaba campanitas, ¿sabes? Estaba todo, yo estaba ahí, no sabía nada. Salía de ahí, hacía cualquiera. Mi papá me decía que yo tenía que, él se quedaba fumando un faso en la puerta de la iglesia mientras que yo estaba en la misa, cualquier cosa. Y él me decía que mientras que yo vaya ahí, de alguna manera me van a sacar bueno y qué sé yo. No le salió muy bien, pero lo que mejor que me pasó es que pude introducirme en el nombre de Cristo, en saber quién es Dios y saber de la existencia del Espíritu Santo. Y luego de eso tuve la revelación y sabía claramente de lo que estábamos hablando y entonces me apasioné con el Señor. Pero es importante que yo pueda estar pensando que yo no tengo que hacer rezos memorizados, frases memorizadas, actuar como... Yo tengo que relacionarme con el Señor. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando yo pongo mi corazón en el asunto es cuando da resultado. Cuando lo encontramos tenemos que tomar decisiones. Continuamos siendo nuestras propias, estableciendo lo que yo pienso que está bien, mi propia inclinación, o nos rendimos a la voluntad de Dios. Porque yo lo busco, lo encuentro y soy guiado. Y cuando soy guiado tengo que modificar el rumbo, tengo que tomar decisiones. Y ahí es donde soy desafiado. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me atrevo? El rendirse es un término de batalla, consiste en renunciar a todos los derechos ante el vencedor. Cuando un ejército contrario se rinde, depone las armas y los vencedores toman el control a partir de ese momento. Cuando yo me rindo, le doy el control a Dios. El rendirse a Dios funciona de la misma manera. Entonces Dios tiene un plan para nuestras vidas y rendirnos a Él significa que lo dejamos que haga, que dejamos a un costado nuestros planes, nuestros proyectos, lo que antes estábamos buscando desde la carne y permitimos que sea Él el que sí nos ama, el que sí sabe lo que es bueno para nosotros, nos otorgue lo que es de acuerdo a su buena voluntad. La buena noticia entonces es que el plan de Dios para nosotros siempre nos va a beneficiar. 29:11 de Jeremías también dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y entonces dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene buenos planes para tu vida. Decirle que está al lado, Dios tiene buenos planes. A diferencia de nuestros propios planes, que muchas veces nos llevan a la destrucción. Proverbios 14, versículo 12, dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Necesitamos a Dios en nuestras elecciones. Nuestro Señor es vencedor, es sabio y es bondadoso. Nos conquista para bendecirnos, quiere bendecirnos. Hay diferentes niveles de rendición, todos los que esos niveles, por supuesto, nos afectan nuestra relación con Dios. Más rendición, más profunda es mi relación con Él. Menos me involucro, más lejano estoy y, por supuesto, más lejanía voy a sostener en esa relación. Yo quiero tener una relación profunda con el Señor. La rendición inicial ante el llamado del Espíritu Santo nos lleva a la salvación, que fue lo que pasó cuando todos decidimos por Jesús. Juan 6, versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y lo resucitaré en el día final. Hechos agrega algo más en 2:21 y dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, no es porque lo invocaste hace 50 años que vos todavía sos salvo. Cuando
vos sos contado como salvo, comenzás una relación y tenés que alimentar esa relación y afirmar esa relación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que vamos entendiendo que el Señor tiene intenciones de llevar adelante un proyecto grande con nuestras vidas. Cuando abandonamos nuestros propios intentos de ganarnos el favor de Dios, de agradarle a Dios a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Cuando dejamos que se lleve adelante la obra que Cristo ya hizo en nuestro favor y nos convertimos en hijos de Dios, es cuando funciona. Juan 1, versículo 12 dice, mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Así que la justicia que no merecías llega a tu vida por lo que hizo Jesús. Sin embargo, hay momentos de mayor sometimiento en la vida de un cristiano y eso produce mayor intimidad, más profunda esa relación con el Señor y un mayor poder cuando manifestamos el servicio al Señor. Algunos de nosotros hacemos memoria, no me voy a olvidar nunca aquel mes, aquel año que pude buscar tanto, que tuve tanta intimidad, que salí, oré, bendije, sané. El Señor me usó para hacer liberaciones, me usó para declarar, para confesar, me abrió puertas. Y algunos de nosotros se acordarán algún momento que estuvimos medio tibiecitos. Decir que te acordás cuando estábamos tibiecitos. Pero ahora ardemos para Cristo. Aleluya. Así que el Señor tiene planes gloriosos. Mientras más áreas de nuestra vida seamos capaces de entregarle al Señor, más lugar habrá para la llenura del Espíritu Santo. Algunos pretendemos tener todo de parte de Dios y no le damos todo. A veces pudiéramos contar como que el Señor tiene tanto para derramar y tanto para soltar y estamos atados creyendo que tenemos algún derecho que ya está adquirido. Algunos hasta ligándolo a la felicidad y diciendo eso me hace feliz y yo con eso no le hago mal a nadie. O por lo menos no a tantos. Y luego seguimos y decimos, bueno, pero no solo no a tantos, sino que a muy poquitos. Y después de todo, yo afecto menos que los que afecta al de al lado. Y siempre buscando una manera de hacer encajar mi pensamiento. Y la idea es que encaje el pensamiento de Dios. Mientras más áreas de nuestra vida, entonces, le entreguemos al Señor, más lugar va a haber para que el Espíritu Santo se manifieste. Efesios 5, versículo 18. No se emborrachen con vino. Decir al que está al lado, no te emborraches con vino. Y decir, y no te hagas chistoso, no empecé, que vi en realidad. Que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, exhibimos rasgos del carácter del Señor. Gálatas 5, versículo 22, cuenta, dice, en cambio, el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Míralo al que está al lado, si vos tenés todo eso. Palabra de fe, ¿no? Y agrega 23, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Decirle, te felicito. En el Señor todo lo podemos. Cuando más nos entregamos a Dios, nuestra vieja naturaleza que me lleva a la autoadoración. Porque a veces pretendo manifestar humildad, pero quiero ser el más humilde del universo. Y entonces la idea es que yo pueda tomar la decisión y decir, quiero que Cristo reine. Quiero que Cristo reine. Mire, 2 de Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo.
estoy en Cristo y el poder renovante de su Espíritu Santo hace que hoy tenga algo nuevo por vivir y me goce. Y mañana viene algo nuevo y pasado viene algo nuevo y cada día es mayor. Aleluya. El Señor tiene cosas tremendas para nuestras vidas. La Biblia dice, ofrezcamos más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Juguémonos por Él, dejémonos usar. También dice que Dios requiere que nosotros entreguemos la totalidad de nuestro ser. Él quiere el todo, no una parte. Algunos de nosotros puede decir, bueno, yo ya dejé los vicios que tenía, pero la parte sexual, tengo que acomodarme un poco. Algunos puede decir, no, la crítica me está costando dejarla, pero bueno. Y algunos y seguramente vamos a encontrar algo con lo que queremos negociar, porque ha hecho algo tan grande el Señor en nosotros, que esto pequeño que todavía falta eliminar, parecería que es algo que puedo portar. Y sin embargo me está jugando en contra, hasta el punto de que me puede llevar a un estado peor que el del comienzo. Así que simplemente tengo que rendirme al Señor. Él quiere que nosotros nos juguemos por Él, que nos soltemos todo. La iniquidad que nos persigue, esa intención de nuestra propia carne de conservarse en estado de muertos, nos va a llevar a la misma muerte, pero hoy puedo ir en busca de la vida que el Señor tiene para mí. Jesús dijo a sus seguidores que debían negarse a sí mismos. Marcos 8:34 dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos juntos y le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El objetivo entonces de la vida del cristiano se resume en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él pagó todo. Él pagó todo. Así que tengo autoridad, pero yo soy el que dependo. Yo soy el que tengo que declarar cada día que ya no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Esa vida de entrega es la que le agrada al Señor, la que produce una gran satisfacción en nuestro ser, en el humano, que tantas veces alcanza depresión, tristeza, luchas continuas y cree que va a encontrar la salida en otros lugares. La dependencia de Dios es la que mayor gozo otorga y nos va a llevar a cosechar una recompensa final que nos va a llenar de esperanza, y eso será a través de la fe. Lucas 6, versículo 22 y 23 dice, dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten, cuando los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. No por causa tuya, no por todas las macanas que vos te mandaste. Pero cuando cae esa causa injusta, el Señor está diciendo, dichosos. Va a haber dicha. 23 dice, alégrense en aquel día, salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Los frutos que produce el pecado en nosotros nos separan de Dios. Y tengo que luchar por ello. A veces, ocasiones hostiles, difíciles, hacen que brote de mi interior una intención de darle lugar a la carne. Y tengo que prohibírselo en el nombre de Jesús. Job 4, versículo 8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad, siembran injuria y después
la ciegan. En el libro de Job se dice que la maldad que el hombre siembra es la que va a cegar. Por eso es que nosotros tenemos que ver qué estamos sembrando. Preguntarle al que está al lado, ¿qué estás sembrando? En Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Romanos 6, versículo 23, al principio del pasaje, dice que el fin del pecado es la muerte. Y yo tengo que pensar, ¿qué estoy construyendo? ¿De qué me estoy llenando? ¿Hacia dónde estoy enfocado? Los frutos del pecado, podríamos contar. Mire, los frutos del pecado, el pecado como tratábamos de explicarlo al inicio, no deja de ser algo nato, algo que está en nosotros por el pecado del hombre desde el inicio de la creación. Y eso que está candente en nosotros termina en algún momento explotando, dando fruto hacia algún lado. Y por eso es que de la nada yo me deleito en mentir. Por eso es que de la nada una esposa traiciona al esposo o un esposo traiciona a la esposa. Por eso es que de la nada alguien puede terminar perturbado y desenfocado a tal punto que hace cosas que son dañinas y mortales, no solamente para él, sino para los suyos. Cualquiera de las personas que hemos aconsejado a lo largo de la vida, en matrimonios, en jóvenes, en diferentes, desde el principio de nuestro ministerio como líderes, aunque sea, y aún dentro de los Gedeones, cuando están en el medio de la catástrofe, todos resuelven en la misma frase, si lo hubiese pensado antes, si lo hubiese pensado antes. Van detrás de aquello que brilla, aquello que produce placer, aquello que genera cierto gusto, que parece en un principio ser poco. El pecado condiciona nuestra vida. El pecado, vamos a mirar un poquito unos versículos de Génesis antes de orar. Y el pecado trae desnudez. Génesis 3, versículo 7 dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Una desnudez al completo, una desnudez física, personal, social, espiritual. Al rechazar a Dios nos sentimos desnudos, como si nos hubieran quitado todo lo que somos, todo lo que tenemos. Nuestro enemigo Satanás tiene la intención de robarnos todo. La soledad es otra cosa que llega por el pecado. Génesis 3:8 dice, y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron y se escondieron entre los árboles para que Dios no los viera. La soledad, la incomprensión, la tristeza nos invade. Todo eso es fruto de la rebeldía. Por separarnos de Dios necesitamos dejar de escondernos, de intentar desaparecer. Habrá que confrontar lo que hemos decidido y tomar nuevas decisiones. Llega el miedo. Génesis 3, versículos 10 y 11, el hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? El fruto del pecado es el miedo, es el miedo. Y es por eso que gente que por miedo mata, por miedo daña, por miedo asesina, por miedo. El miedo, el terror, el temor. Sospechamos de todos, esperamos el mal de la mano de todos. Pensamos que los demás son capaces de hacer lo que nosotros seríamos capaces de hacer.
Y entonces nos atemorizamos de rodearnos y nos aislamos. Vemos algo malo en todo lugar y en todo momento. Solo cuando nuestra vida está en las manos del Señor, nuestros miedos son vencidos. La mentira empieza a cobrar lugar. Génesis 3, versículo 13. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó. Y comí, contestó ella. La verdad deja de tener valor. Se pierde el respeto. Aprendemos a mentir, a dudar, a desconfiar de los demás, porque nosotros somos capaces de mentir en todo. Y así como nosotros mentiríamos, pensamos que otros pueden mentir en contra nuestro. Y empezamos entonces a perder ese temor ante la presencia de Dios. Pero hemos de estar preparados porque Dios dice en Amós 4, versículo 12, prepárense para venir al encuentro de tu Dios. Yo quiero estar preparado. Y hoy seguramente vamos a pesar de los años que puede ser que estamos en el Señor o las ocasiones en las que le hemos dicho al Señor que reine en nuestros corazones, vamos a tener seguramente una oración donde le vamos a decir, Señor, yo quiero tener un encuentro como nunca antes tuve con vos. Quiero que tu gloria me impacte de tal manera que quede en evidencia todo lo que está mal y caiga en el nombre de Jesús. Porque luego viene el sufrimiento. Génesis 3, versículo 16, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. El sufrimiento es como un aguijón que trastorna nuestra vida. Todo pecador no se arrepiente, que no toma esa decisión, no tiene un final feliz. Todo aquel que persevera en pecar tendrá un triste desenlace. Isaías 3:11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y llega entonces la injusticia. Génesis 3, versículo 17 al 19 dice, al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos, espinas y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado. Porque del polvo eres y al polvo volverás. La Biblia nos está enseñando que uno de los frutos del pecado es la injusticia. Toda falta de justicia. ¿Cómo hacer para que eso desaparezca, se vaya? Para que nuestra mirada al Señor Todopoderoso pueda ser clemente y podamos rogar que llegue su gracia y su misericordia. Porque Él tiene la intención de bendecir. Pero ¿cuál es tu postura para recibir la bendición? Con su presencia todo va a ser transformado. Isaías 42, versículo 21, en su segunda parte, dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y llegamos al punto de la esclavitud por ese error. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado tiene ese poder, nos hace adictos a él. Todo aquel que practica queda sometido en plena dependencia, sos esclavo. Tenemos que ponerle fin a esa injusticia y alejarnos de la muerte en el nombre de Jesús.
porque llega la muerte. Génesis 3:19 dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Al polvo volverás. El fin de nuestros días, alguien que había sido creado con una ilusión eterna por el pecado, cuenta sus días. Y hoy, por el pecado, contamos nuestros días. La muerte es el enemigo común de toda la humanidad. El castigo eterno, la condenación para siempre que nos conduce al mismo infierno. La consecuencia de nuestro pecado, la muerte como final de todo, es el resultado de apartarnos de Dios. Pero en Cristo tenemos la victoria. Dice la Biblia ahí en Romanos 6, versículo 23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la dádiva de Dios. Dios tiene dádiva para nosotros. Dios nos da a través de Cristo la libertad del pecado, las bendiciones, una vida eterna. Con Él, si somos capaces de arrepentirnos de nuestros pecados y creemos en su sacrificio allí en la cruz. Haga conmigo así: arrepentirme, creer. Es lo que necesito. Dios nos ofrece una vida restaurada, abundante y libre de condenación eterna. Voy por eso en el nombre de Jesús. Dice el libro de Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo.